Buenas tardes. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a otro servicio, gracias a Dios. Y vamos a continuar con la serie del carácter del obrero de Dios. Y el tema número 3, el día de hoy va a ser estar dispuesto a sufrir. Es una enseñanza que en realidad necesitamos escuchar. Bueno, todas las enseñanzas las necesitamos escuchar. En las semanas anteriores hemos estudiado los dos rasgos del carácter del obrero de Dios. La primera fue de saber escuchar y el segundo fue amar a toda la humanidad. Y hoy vamos a aprender que el obrero de Dios debe estar dispuesto a sufrir. Pero antes de eso quiero orar, vamos a orar para pedir al Señor que nos prepare. Gracias, Señor, te damos por el día de hoy, Señor. Doy las gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Ayúdanos, Señor, no solamente a oír y a entender lo que tienes para nosotros, sino también, Señor, a abrir nuestros corazones y estar dispuestos, Señor, cuando las cosas estén bien, cuando todo esté bien, la finanza, que no haya enfermedades. Así como buscamos de ti en esos tiempos, Señor, también busquemos de ti cuando hace falta, cuando hay escasez, cuando hay salud, cuando tenemos dificultades, que te busquemos de la misma manera, Señor. Te damos las gracias por esta palabra de hoy día, Señor, y que la practiquemos, que la usemos, Señor. Y estamos agradecidos porque nos has dado otro día maravilloso. Te damos las gracias en el nombre de Todopoderoso. Amén. En Primera de Pedro 4:1, si alguien lo puede leer, si lo tiene, me lo puede leer rapidito, por favor. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne es terminó con el pecado. Gracias, hermana. Si Cristo sufrió en la carne con la intención de librarnos del pecado, ahora no nos toca a nosotros. Si es necesario sufrir, ¿para qué? Para alejarnos del pecado. Esto es una parte crucial en el carácter del obrero de Dios. Vamos a ver qué significa sufrimiento según la Biblia. No solo hay la gente que antes se daban espadazos y se cortaban las cabezas, durante la Semana Santa se tiran de rodillas y caminan hasta cuando sangren, o si no también se dan latigazos por sí mismos, pero sabemos de que nosotros tenemos una mentalidad totalmente diferente. También dice aquí que sufrir también es cuando alguien se burla de nosotros, con nuestra creencia, o tu familiar, y tu amigo que te resacha porque ya está siguiendo, ya tienes un camino diferente. Y nosotros lo hemos vivido, nosotros lo hemos pasado. La Escritura nos enseña que la intención de Dios no es que su pueblo sufra. Existen ciertas religiones, como le estaba explicando, de que se ponen a caminar de rodillas, suben una montaña y se cortan y sangran. Pero gracias a Dios nosotros, como obreros de Dios, tenemos que entender claramente que dicha filosofía no debe ni cruzar nuestras mentes. La palabra misma afirma que Dios no tiene intención de que sus hijos sufran. La Biblia dice que Dios no niega ningún
bien. En el Salmos 23:1, si alguien me ayuda y me apoya con... Es bien cortico. Dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y repito, Salmos 23:1. La palabra aquí dice, nada me faltará, no quiere decir que nunca tendremos necesidades. Más bien significa que no tenemos necesidad para pedir. Porque el Señor, ¿qué? El Señor, nuestro pastor, Él es nuestro pastor y nos proveerá todo lo que necesitamos. Dios no tiene la intención de que nosotros nos falte nada, sino que su intención es que estemos llenos. Él no nos quita ningún bien. Eso es muy importante, que estemos llenos y Él no nos quita ningún bien. Y que también debiéramos de entender que Dios no exonera a sus hijos de pruebas o castigos. De hecho, Dios prueba y disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Hay circunstancias comunes donde Dios siempre bendice y cuida de nosotros y nos sostiene y nos suple todo lo que nosotros necesitamos. Pero cuando es necesario, nos disciplina a probarnos nosotros de que no lo hace por intenciones malas. ¿Esto significa que nos pongan una prueba todos los días? No, Él no nos pone una prueba todos los días, sino que Él nos disciplina solo cuando sea necesario. No lo hace todos los días o cada momento. Él no está enviando pruebas para castigarnos constantemente. Al contrario, son circunstancias normales. Siempre nos cuida y nos provee, pero nosotros no lo vemos como normal. Por supuesto, cuando somos testaduros, ahí estoy yo, Él permite que nos sobrevengan pruebas y castigos, pero bajo su provisión normal. Él lleva a cabo lo que comúnmente tiene que hacer. Tenemos que entender claramente que Dios no nos desea vernos sufrir, sino que reserva todas las buenas cosas para nosotros. Nuestros sufrimientos son circunstancias de qué? De nuestras propias decisiones, permitidas por la voluntad permisiva de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando hablamos de sufrimiento? Aquí dice que el Señor ha dispuesto que todos nuestros días estén llenos de bendiciones y de gracia. Pero nosotros, a fin de servirle, de ser sus siervos, elegimos el camino de sufrimiento y demostramos cuando nos callamos ante la burla de los demás por nuestra creencia, que se había dicho más temprano. Y hay algo interesante ahí en 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23, del 14 al 17. ¿Alguien lo puede leer ahí rapidito ahí, por favor? David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Okay. Entonces los tres valientes que dirigieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y le trajeron a David.
Mas él no la puso a beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Ellos lo hicieron y lo hicieron por impulso, porque ellos se pudieran que haber quedado con David porque ellos con él estaban seguros. Pero ahí demuestra que ellos estaban supuestos a sufrir para darle lo que el rey David estaba pidiendo. Pero lo hacen y él se siente mal y le dice: Señor, yo no me voy a hacer que estos hombres sufran, que den su vida. Pero ellos lo hicieron como un impulso. Los 3 valientes de David pudieron haberse quedado con él, donde estaban seguros, pero cuando lo oyeron expresar su deseo de tomar agua, ellos reaccionaron de corazón con un impulso y no fueron forzados. Él no los forzó, él no les dijo a ellos: ustedes tienen que ir a buscarme el agua. Ellos eligieron a sufrir, no de imposición, obligado. Espero que me entiendan lo que... Nosotros escogemos el camino de sufrimiento, sufrimos voluntariamente por Él. Según el plan de Dios, podemos evitar mucho sufrimiento por causa de qué, de servirle a Él. Preferimos con gusto un camino diferente a los que están allá afuera, a los del mundo. Como hemos aprendido el camino del cristiano, que es contra la corriente, como el salmón. Por tanto, vamos a confrontar sufrimiento. Acuérdense que estamos hablando de un sufrimiento espiritual. Es necesario para el obrero de Dios estar bien claro en esta necesidad fundamental. Y si no estamos dispuestos a aceptar tal sufrimiento, no va a haber ningún resultado en nuestra obra. Y podremos hacer muy superficial y de poca calidad. Si un obrero del Señor no tiene la disposición de sufrir, él no puede hacer nada ante los ojos de Dios. Hablemos de varios puntos relacionados con este asunto. El punto número 1. Tenemos que darnos cuenta de que sufrir y estar dispuesto a sufrir son 2 cosas muy diferentes. Tener la disposición para sufrir implica tener el deseo de sufrir voluntariamente por Cristo, lo cual significa que tenemos el corazón y la disposición para soportar aflicciones por causa de Él. Si quieren, lo repito. Número 1, tenemos que darnos cuenta de que sufrir y estar dispuesto a sufrir son 2 cosas muy diferentes. Tener la disposición para sufrir implica tener el deseo de sufrir voluntariamente por Cristo, lo cual significa que tenemos el corazón y la disposición para soportar aflicciones por causa de Él. En el número 2 nos lleva y dice que interiormente debemos estar dispuestos a sufrir por Él, aunque no estemos sufriendo físicamente. Debemos estar dispuestos a sufrir. Y aquí la palabra sufrir la van a escuchar hasta cuando, como se pone como un morado que usted le está dando, que le salga un morado. ¿Para qué? Para enfatizar lo que el Señor nos está tratando de comunicar. El número 3, no es necesario que suframos externamente, pero internamente debemos estar dispuestos a sufrir. Estamos dispuestos a sufrir aunque las circunstancias sean cómodas y favorables. Ahí cuando todo se ve bonito, ¿no? Y muchos cristianos no están dispuestos a sufrir cuando las
cuando se les presentan las situaciones desfavorables, le preguntan a Dios por qué, en vez de preguntarle para qué. No por qué, sino para qué me estás haciendo pasar por lo que estoy pasando. Y solo servir con gozo cuando el Señor los provee circunstancias favorables. Un suplir material abundante y una buena salud. Ahí sí estamos gozosos con el Señor, ¿no? Si no tenemos una disposición para sufrir, no somos capaces de soportar prueba ninguna. Tener la disposición para sufrir significa que siempre estamos preparados delante del Señor para sufrir. Yo soñé con esta palabra sufrir anoche. Y verdad que lo toca a uno personalmente. Cuando el Señor cambia su curso de circunstancias y nos sobrevienen con diferentes pruebas, debemos de aceptarlas como algo normal y no verlo como algo extraño, porque así es nuestra vida cuando estamos en el camino de Dios. Si solo aceptamos las buenas provisiones del Señor, pero no somos capaces de aceptar ninguna prueba, sino que nos descarriamos por cualquier inconveniencia y dejamos de laborar, significa que no tenemos la disposición para sufrir. Debemos recordar que nuestras obras no esperan, esto no nos espera, este camino hay que seguir, porque si no, ¿qué pasa? Nos quedamos estancados. Debe de realizarse cuando haya comida, cuando no haya comida. O sea que la obra tiene que seguir aunque nos falte comida, no nos falte comida, cuando tengamos falta de ropa, de salud, hasta cuando no haya gozo. Y cuando estemos afligiados, también tendremos que seguir este camino. Cuando tengamos buena salud y cuando estemos enfermos. Cuando tengamos buena salud y cuando estemos enfermos, debiéramos de hacer lo mismo, de buscar de Él. Aquí nos habla del apóstol Pablo en Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Ahí dice el apóstol Pablo que lo encontraron, Filipenses 4:12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. La Escritura nos muestra que debemos amarnos con una mente que está preparada para sufrir, con una mente que está dispuesta o está preparada para sufrir. Es decir, que nuestra mente debe ser un arsenal, una arma para nosotros. Y esta clase de mentalidades es una arma poderosa contra la cual Satanás no podrá prevalecer. Si esta mentalidad nuestra obra cesará tan pronto como experimentamos contratiempos, experimentaremos contratiempos y aflicciones. ¿Me entendieron? O lo repito. Hay algunos hermanos que aunque soportan sufrimiento no tienen la idea de la preciosidad de sus sufrimientos. ¿Y qué pasa? Pasan por ellos sin sentir nada de gratitud hacia el Señor. Incluso hasta murmuran y se quejan constantemente esperando
en el día que esto se aleje o sea liberado de ese sufrimiento. Ellos nos oran ellos oran para que nunca se acaben. Ellos oran, pero nunca alaban. No aceptan de corazón la disciplina del Espíritu que le ha sobrevenido, pero al contrario, oran para que estos días y estas pruebas pasen rápidamente. No lo pueden soportar, no pueden vivir con esas aflicciones, porque no están preparados. Su actitud de esta falta de posición, no está dispuesto para sufrir. Hermanos y hermanas, si durante los tiempos de paz no tenemos la disposición para sufrir, solo seremos aptos para viajar por caminos cómodos. Una vez que el camino se nos tuerza o se nos pone escabroso, abandonamos el servicio del Señor, nos rendimos, porque queremos todo fácil y bonito. Muchos cristianos cuando enfrentan sufrimientos y aflicciones se quejan y piden ayuda tras ayuda. Oran que todos los días pasen y que sean liberados de esta aflicción. No están dispuestos a sufrir en lo absoluto. Están sufriendo, pero no tienen la disposición para sufrir. Los cristianos que están pasando sufrimiento por causa de su salud, sus finanzas o con otros asuntos, deben entender que para el Señor lo único que es precioso es la disposición para sufrir. Permiso. Puede ser cierto que nuestra situación no sea placentera cuando estamos dispuestos a sufrir. ¿Cuántos de estos sufrimientos es por nuestra propia elección que nosotros escogemos? ¿O lo único que hacemos es murmurar y guardar resentimientos? ¿Sentir lástima por nosotros mismos y justificarnos? Es como el joven rico cuando le pregunta al Señor, ¿qué debería yo de hacer para tener una vida eterna y para ser bendecido? Y eso está en Mateo 19, del 21 al 22. Lo tienen Mateo 19, 21, 22. Ahí donde Jesús le contesta, si quieres ser perfecto, ande y vende lo que tienes y dale aquí a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahí lo más difícil es, y ven y sígueme. No solamente dar todo, sino también ven conmigo. Oyendo esto, el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y es evidente que el joven rico no estaba dispuesto a sufrir, pero sin embargo quería que las bendiciones de Dios. Así encontramos muchos que quieren las bendiciones de Dios, ser prosperados, pero se niegan a sufrir, dejando que todo aquello que Dios desea quitarles es nada más para transformarte y hacerte una criatura nueva y bendecirte. Y hablando humanamente, pareciera que Él está en gran aflicción, estamos hablando humanamente, pareciera que Él está en gran aflicción, es el que está sufriendo. Pero a los ojos del Señor tiene más valor el que tiene la disposición para sufrir, aunque experimente menos dificultades. Muy importante.
No debemos pensar que el sufrimiento en sí mismo nos hace aptos para servir. Debemos recordar que para cada, debemos recordar que para satisfacer las demandas de Dios se requiere que estemos dispuestos a sufrir. Debemos entender que que estar dispuesto a sufrir es muy diferente al sufrimiento mismo. Lo que el Señor atesora es que tengamos una disposición para sufrir, una actitud consciente de que estamos preparados para sufrir y no la experiencia de sufrimiento en sí misma. Ahora debiéramos considerar algunos problemas comunes que nos encontramos con esta obra, con el Señor. Supongamos que nos encontramos con dificultades financieras y que debemos hacer cuando Dios nos pone en esta prueba, haciéndonos pasar por escasez. Si la carencia económica nos hace interrumpir nuestra obra, ciertamente el Señor pondrá en duda nuestra labor. Y probablemente el Señor se va a preguntar, ¿cuáles son tus motivos para servirme? Está fuerte de eso. Hermanos y hermanas, el éxito de nuestra obra depende en gran parte si estamos dispuestos a sufrir. No podemos abandonar la obra simplemente porque se nos presentó un pequeño inconveniente o porque una prueba nos molestó. Ningún siervo de Cristo puede estipular que saldrá a laborar siempre cuando esté el sol afuera. Pero cuando llueve, no va a salir. Esto es todo el tiempo. Si tenemos una mente dispuesta a sufrir, desafiaremos las dificultades, las adversidades, las enfermedades e incluso hasta la muerte. Si tenemos una mente dispuesta a sufrir, podemos hacerlo frente al diablo y declarar de seguir adelante sin importar lo que me pase. Pero si estamos con algún temor, Satanás siempre nos amenazará y nos derrotará con con ese temor que tenemos por dentro, interiormente. Y ahí lo dice en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos veamos enfrentados a una prueba o dificultad, debemos someternos a Dios con disposición a sufrir y no temerle a nada. Y eso desarma al enemigo. Y nada que use en nuestra contra podrá prevalecer o sobresalir. Todo obrero de Dios tiene que estar bien preparado para sufrir y no temerle a nada. Cuando nos acontezca esto o aquello, debemos de persistir. Tenemos que persistir cuando nos sobrevengan pruebas en nuestra familia o cuando nos enfermemos. Tenemos que persistir aunque pasemos hambre o frío. Si anteriormente tenemos esta actitud, Satanás no podrá hacernos nada porque estamos dispuestos a sufrir. Pero si no tenemos esta disposición para sufrir, caeremos tan pronto Satanás nos haga frente en aquello mismo porque lo tememos. Si este es el caso, retrocederemos en la obra de Dios y lleguemos a ser inútiles.
Hermanos y hermanas, debemos declararle al Señor, por causa de tu amor y el poder de tu gracia, me comprometo a hacer esta obra que estamos haciendo. Sin importar que las circunstancias, esta será mi posición. Y yo te lo he comprometido al Señor. Ya lo empecé y ahí estoy. Verdad que han sido confrontaciones, pero confrontaciones que me hacen sentir bien. Nada me harás desistir de ello, porque voy a seguir buscando. Yo sé que van a venir sufrimientos, van a venir cosas buenas, van a venir gozos, pero Satanás nunca se va a aprovechar de nosotros, al menos que no estemos preparados para subir y nos encuentra débil. Tenemos que orar pidiéndole misericordia, al fin de conocer lo que significa tener una mente dispuesta a sufrir. Si no existe esta disposición a sufrir, una pequeña dificultad nos derrotará. Pero si tenemos esta convicción, ya sea que tengamos problemas o no los tengamos, eso nos tendrá sin cuidado. Cuando tenemos la disposición de sufrir, siempre estaremos dispuestos a darle gracias al Señor. Cuando Él nos provee alimento, vestidura, y también podremos darle gracias cuando no lo hay, cuando no lo tenemos. El obrero de Dios debe estar preparado para llevar a cabo su tarea, sin importar que haya dificultades en el camino. No retrocede ante ninguna dificultad. No podemos coger para atrás. Solo aquellos que han consagrado al Señor tienen realmente una disposición para sufrir. Una mente dispuesta a sufrir no es limitada para nada. No tiene fondo. Supongamos que a ir a cierto lugar, y esto está muy interesante, uno tenga que dormir en el piso. y que en el otro lugar no tenga ni eso, sino que tenga una cama ahí tirada en una paja, tirada por el fango. ¿Qué haría usted? Algunos se esfuerzan para dormir de esa manera, en una cama en el piso, o el otro en la cama que está por el fango, con las pajas. Pero su sufrimiento tiene un límite. Decirle a los demás que se está rebajando, porque está acostumbrado a dormir en un colchoncito bien rico, calientico. Entonces ahí ellos lo miran como si te está, ¿cómo se dice? Minimizando demasiado, que ya no pueden rebajarse más. Imagínense llegar. Esto es tener la experiencia de sufrir, pero sin tener la disposición para sufrir. Tienen la experiencia, pero no tienen la disposición para hacerlo. Algunos hermanos pasan por su vida con relativa comodidad y gozo, pero son capaces de ajustarse a normas de estas vidas bajas, de estas confrontaciones bajas, y a estar contentos con ellas, como nosotros. Si no hay aire, aquí estamos. Si hace calor, aquí estamos. Si está lloviendo, aquí estamos. No importa la situación. Y somos capaces de dormir en un piso, un piso duro, y no nos quejamos. Y con gozo toma lo que se le ofrece. Esto es lo que significa tener la disposición para sufrir. Dios no está llamando para que tengamos una disposición para sufrir. Debemos de recordar que esto no es un asunto meramente de sufrir,
sino de tener una disposición para sufrir. Para servir al Señor se requiere de una mente dispuesta a sufrir. De lo contrario, Dios no nos puede usar. Aquellos que no son capaces de sufrir se derrumban ante lo más prueba pequeña. Abandonan su obra tan pronto como Satanás ponga alguna dificultad en su camino. La intención del Señor no es mantenernos en sufrimiento, sino forjar en nosotros una disposición para sufrir. Ningún hermano o hermana que está aprendiendo a servir al Señor será fuerte, y si no cuenta con esta disposición para sufrir, no tendrá la disposición para hacerlo. Y tan pronto enfrentemos alguna dificultad, brotará que tu autocompasión, y oraremos y nos quejaremos diciendo, ¿por qué me sucede esto a mí? Por un lado está nuestro sufrimiento, por otro está que la obra del Señor. Tenemos el sufrimiento y tenemos la obra del Señor. Y si no tenemos una mente dispuesta para sufrir, de inmediato sacrificamos la obra del Señor. Estaremos muy ocupados y preocupados por nosotros mismos. Que no nos queda ni la energía suficiente para ¿qué? Para ocuparnos de la obra de Dios o del Señor. Debemos recordar que delante del Señor estamos aquí para respetar, sostener la gloria de Dios. Dios puede determinar que vivamos o que muramos. Pero de nuestra parte debemos ser fieles a nuestras responsabilidades. No podemos abandonar nuestra obra, debemos de persistir hasta el final. ¿Hasta qué punto debemos estar preparados para sufrir? Y esto es muy interesante que se hace esa pregunta. Y es una norma establecida en la Biblia, en Apocalipsis 2:10. Perdón. Y dice que sé fiel hasta la muerte. Muy breve. En otras palabras, tenemos que estar preparados para cualquier sufrimiento, incluso para sufrir la muerte. ¿Para qué? Para vencer el pecado. Imagínense un drogadicto que deja la droga y con el tiempo, cuando van pasando los días, ¿qué le pasa? La carne empieza a pedir esa necesidad porque tiene esa adicción. Lo mismo ha pasado con nosotros. También no es fácil no dejar la familia, sino de cambiar nuestro estilo de vida. Se burlan y eso nos duele, porque nosotros deseamos que ellos también estén en el mismo camino que nosotros. Y aquí nos dice que recordemos cuando Jesús pidió al Padre, y esto está en Mateo 26:39. Mateo 26:39. Allá donde él se postra sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa porque no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aquí vemos cómo Jesús estaba aceptando el sufrimiento por nosotros. Jesús fue fiel hasta la muerte para darnos que la salvación y una vida eterna. Y para ir terminando, quiero que mediten, por favor, en lo siguiente que les voy a dar, la palabra que les voy a dar.
Y dice que cuando todo nos va bien y tenemos salud y dinero y seguridad, los pecadores piensan que no necesitan de Dios, sino que le rechazan. Pero también los cristianos, hablando de nosotros, cuando tienen una vida sin muchos problemas y prosperan, tampoco buscan de Dios. Eso pasa con muchos cristianos. Por eso el sufrimiento es necesario, porque solo cuando sufren muchos, en realidad buscan del Señor, en verdad buscan del Señor. Entonces, cuando estás sufriendo, ¿qué debes de pedirle a Dios? Solo una cosa, que Él esté contigo, siempre, como siempre lo ha prometido. Él nunca nos va a abandonar, Él siempre va a estar con nosotros. Aquí en Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar o no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Tremenda protección que tenemos. Ahí sigue con David, con el rey David, en el Salmo 23:4. Salmo 23:4. Y dice que al que ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Solo los que están dispuestos a sufrir, quienes tienen una capacidad limitada para experimentar sufrimiento y que desprecian su vida del alma hasta la muerte, puede servirle. Tenemos que dar todo, estar dispuestos a sufrir, la capacidad limitada para experimentar sufrimiento. Hoy tenemos que consagrarnos a nuestro Señor. Si no nos consagramos al sufrimiento, pero si estamos listos para sacrificar todo, es posible que el Señor no quiera que perdamos nuestra vida, pero debemos tener la convicción de que despreciamos nuestra vida, despreciamos nuestra vida y estar dispuestos a servirle a Él, como había dicho anterior, hasta la muerte. Hermanos y hermanas, muchos fracasos en la obra han sido causados por la pereza del hombre, por tratar de protegernos nosotros mismos y procurar autopreservación. Porque aquí dice que no pensemos que los ojos del mundo y los ojos de los demás hermanos no están ciegos y no ven en estas cosas, cómo nos comportamos. Cuando salimos a la obra todos observan y estamos consagrados totalmente o no. Si retenemos algo para nosotros mismos o si tomamos el camino de hacer concesiones, los demás lo verán. Si lo estamos haciendo bien o mal. Cuando el Señor nos llama, Él desea que dejemos todo. Que el Señor nos conceda su gracia para que ninguno de nosotros se sobreestime a sí mismo. Acuérdese que amar al prójimo, así como nosotros nos amamos nosotros mismos.
Tenemos que aprender a no amarnos, autocompadecernos. En este camino que estamos hablando, que es del sufrimiento, que no solo tomemos nuestra obra que sea limitada. El grado de nuestra disposición para sufrir determina la medida del trabajo espiritual que desarrollemos. Si nuestra disposición para sufrir está limitada, nuestra obra espiritual también será limitada. Pero si lo hacemos si lo hacemos ilimitadamente a esa medida, vamos a hacer bendición para los demás. Ilimitada. Y esto es una medida que el Señor mira y aprecia de parte de nosotros. Porque ahí viene lo que dice aquí, la grandeza inagotable del Señor, la bendición que Él nos da. Damos amén, decimos amén, y le damos un aplauso al Señor. Debiéramos para terminar, vamos a orar, a pedirle al Señor de que nos mantengamos en este camino, darle la gracia por cada enseñanza que hemos recibido, y como lo dije antes, para mantenernos en su mirada, porque siempre buscar de Él en lo bien y en lo malo, y para mostrarle a los demás, ¿verdad?, lo maravilloso que es andar en el camino del Señor. Que seamos una luz, una bendición cada día para aquellos que están allá afuera, para nuestros hermanos y hermanas, para nuestras familias, pero más que todo, que siempre estemos buscando de nuestro Señor en cualquier situación y agradecerle cada día por lo que está haciendo en nosotros y darle gracias y mil gracias. Te alabamos, Señor, en el nombre del Espíritu, en el nombre de Todopoderoso. Amén.